Dios le bendiga rica y poderosamente a todos los hermanos, amigos católicos que van a ver este video. El siguiente video es en cuanto al celibato católico. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseñan las Escrituras? ¿Qué enseña la religión católica? ¿Será que es capricho de los cristianos no aceptar el celibato? ¿O será que la Biblia nos enseña que el celibato es una enseñanza demoníaca? Mírelo a continuación, vamos a estar estudiando las Escrituras. Les invito a que lean en sus casas. Mi nombre es Cristian Villamizar, cristiano evangélico para la gloria y honra de Dios, y a continuación daremos comienzo al estudio del celibato. Dios les bendiga. Que el Dios de los cielos les bendiga rica y poderosamente. En esta oportunidad quiero mostrarles algunos errores doctrinales que tiene la Iglesia Católica Romana, en este caso en cuanto al celibato católico, y la falsa predicación o el error doctrinal en el cual se encuentran algunos predicadores católicos, defensores de verdad del celibato, y que están apartados de la verdad bíblica. Comenzaremos este hermoso tema en Primera de Timoteo capítulo 3. Les invito allá en sus casas para que también puedan conseguirlo en una Biblia católica, puede ser. Primera de Timoteo capítulo 3. Y vemos cómo dice en la mayoría de las Biblias, incluso en la Biblia católica, dice, vamos a ver si lo podemos ver, dice requisitos de los obispos. Sí, en la Biblia católica también se encuentra de esa forma, requisitos de los obispos. Aquí el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, palabra fiel. Mire cómo comienza. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, oiga bien, necesario. Cada palabra vamos a irla analizando. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora hay algo que está entre paréntesis, que está aquí resaltado, que es el versículo 5, y dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Comenzamos con los requisitos del obispo, y quiero que vayan analizando este video, analizando allá en sus casas, lo que dice, y lo dice en una Biblia católica también. Usted puede buscarlo en su Biblia católica, lo dice así también. Más adelante tenemos los requisitos de los diáconos. Aquí tenemos requisitos de los diáconos, si usted puede observar, requisitos en la parte superior izquierda para usted, requisitos de los diáconos. Y dice así, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, vemos los requisitos. No son consejos, no son simples consejos que si usted quiere se puede casar, si no quiere no se puede casar, no. Son requisitos para ejercer un cargo de dirección de la comunidad cristiana. Y uno de los requisitos es que sea casado, que sea marido de una sola mujer y que gobierne bien a su casa. Ahora hay algo muy tremendo que dice el verso 5, el cual dije que se encontraba de repente en paréntesis, de repente en su Biblia no se encuentra en paréntesis, pero dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amables oyentes, ciertamente una persona o un hombre o una mujer que de repente sean solteros pueden aconsejar de cierta forma a una pareja. No es necesario en ese caso que a juro sean casados, ¿verdad? Porque hay ministros cristianos que también son solteros. Ok, ahora vemos que la mayoría de iglesias cristianas, en la iglesia cristiana hay pastores casados. ¿Por qué casados? ¿Por qué los pastores están casados? Bueno, porque la Biblia nos habla, nos dice, ¿verdad? Que los ministros, los requisitos para llevar una iglesia, para dirigir una iglesia, para gobernar una iglesia, una grey, un grupo de creyentes, es que sea casado, marido de una sola mujer. La Iglesia Católica se hace llamar a ella misma la Iglesia Apostólica, es decir, que se guían por las enseñanzas de los apóstoles. Pero en este caso el celibato tampoco es apostólico. Esta enseñanza es totalmente antibíblica. Ya la vimos en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para ser un obispo o un diácono? Ahora vamos a ver en la palabra de Dios que los apóstoles eran casados. Por eso les invito allá en sus casas, en la palabra de Dios, en Lucas, capítulo 4, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 38. Y dice así la palabra de Dios. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón Pedro. La suegra de Simón Pedro tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Fíjese, Simón Pedro tenía suegra, lo que ellos denominan el primer papa de la Iglesia Católica, era casado. Y si usted revisa en la historia, la mayoría de los apóstoles, la mayoría de los primeros padres de la iglesia eran casados. Incluso hay casos de obispos hijos de papas, hay casos de sacerdotes hijos de obispos, hay casos de, bueno, muchísimos casos en la historia. Pero es adelante, mucho más adelante en la historia, cuando la Iglesia Católica toma la decisión del celibato para los sacerdotes. Ahora, ¿por qué se tomó esta decisión? En el Vaticano y en la Iglesia Católica, la relación moral era tan que incluso un historiador no cristiano, un historiador, él dice y escribe que aún el Papa tenía 12 prostitutas para él allá en el Vaticano. Entonces, mis hermanos, fíjense, debido a esta degradación moral tan tremenda que había en el clérigo católico, entonces ellos toman la decisión de colocar como norma, como dogma, el celibato, como obligatorio. ¿Sí? La mayoría pudiera, a las personas pueden decir no, que no es obligatorio. Mentiras, porque una persona para poder ser sacerdote debe ser célibe. Para poder ser una monja debe ser célibe. Ahora, ¿qué causa esto? ¿Qué consecuencias trae? Sí, las causas, ya vimos que las causas de que se instituyera el celibato católico fue la degradación moral. Ahora las consecuencias. Todo lo que transgrede la palabra de Dios tiene consecuencias. Por eso dice la palabra de Dios, Mateo 15, dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Entonces, como ellos han enseñado como doctrina el celibato, o sea, un mandamiento de hombre, instituido por un hombre, no fue instituido por Dios, en la Biblia no se encuentra que los ministros deben ser célibes, ¿verdad? Entonces, vienen las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, esto que voy a decir no lo digo para difamar ni atacar la Iglesia Católica como algunos dicen. No, a veces la misma Iglesia Católica se ataca ella misma.
Cuando ustedes pueden ver la gran cantidad de casos de pederastia, los miles de niños violados alrededor del mundo por estos sacerdotes católicos, el gran problema es que ellos se desviaron de la palabra de Dios. Ojo, no estoy juzgando a esos hombres, estoy diciendo que se desviaron de la palabra de Dios. Juzgo la doctrina, la enseñanza bíblica de la cual estos hombres se desviaron. Por lo tanto, los casos altísimos de homosexualidad en el clero católico, los casos altísimos de pederastia, y pudiéramos decir así muy fácil, ¿no? Una cantidad, ¿sí? En este caso no es cantidad. Yo pongo a reflexionar a aquellas personas que miren este video, que son padres, que tienen sus niños pequeños. ¿Cómo se sentiría usted si usted confía en un ministro de estos y de repente su hijo viene a contarle que un hombre de estos le ha hecho semejante cosa, le ha violado a su hijo? ¿Ah? Y no es un caso, no son dos casos, no son, ni siquiera son 100 casos, ¿sí? Porque se pudiera decir, como dice el sacerdote Toro, no, nosotros somos una iglesia de pecadores. Bien, se sabe que somos pecadores, pero oye, en un solo país de Europa, 40.000 niños, o sea, saque dato y analice y póngase en los zapatos de esas familias, ¿sí? Entonces, la cuestión es que ellos se desviaron de la palabra de Dios, se desviaron de la enseñanza bíblica. Continuamos observando que esta enseñanza, lejos de ser bíblica y apostólica tampoco, no se encuentra en las escrituras. Vemos cómo las escrituras nos dicen, le invito a buscar allá en sus casas, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, donde el apóstol Pablo, defendiendo su apostolado, dice, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cuando dice Cefas se refiere a Pedro, al primer papa. Tenía una mujer como esposa. Y fíjese que dice que los apóstoles, los otros apóstoles, también tenían mujer, también tenían una esposa. Decidió eso. Les dije anteriormente que fue por la degradación moral que había en la Iglesia Católica. Pero vimos también las consecuencias. Ahora vamos a ver un poquito en qué se apoyan. ¿En qué se apoyan ellos para no casarse? ¿Sí? ¿O qué excusa tienen? Porque eso no es un apoyo, ya sería una excusa. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión, hablando acerca del matrimonio, Él les explica a los discípulos, a los que estaban ahí, que aquel que se divorciaba y se casaba con la repudiada adulteraba. Entonces los discípulos dicen, vamos al contexto, ellos dicen, oye, mejor es no casarse. Entonces Jesucristo les dice estas palabras. Los discípulos dijeron, vamos a buscarlo, en Mateo capítulo 19, verso 10. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Luego dice el verso 11, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Ojo, primer grupo de eunucos. Segundo grupo, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, es decir, son castrados. En esa época se castraban a los hombres para cuidar a un grupo de mujeres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora fíjese algo. Esta enseñanza que Jesucristo da, no la da solamente al grupo de clérigos y ministros, ¿sí? Como diciéndole, miren, todos ustedes, una orden, tienen que todos ser eunucos por causa del reino de los cielos. No, como Jesucristo lo dice, y dice la palabra así, dice esto para quienes sean capaces. El apóstol Pablo más adelante, él da una explicación acerca de esto. Por eso les invito a que vayamos a las escrituras y no se malinterprete la escritura al querer decir
de que, bueno, ellos han decidido ser eunucos, los sacerdotes católicos han decidido ser eunucos por causa del reino de los cielos. No, una cosa es que yo decida, oye, me voy a guardar en castidad, me voy a guardar sin tocar mujer por causa del reino de los cielos, una decisión propia. Y otra es que una institución me lo diga, que para yo ser ministro, yo tengo que, a juro, ser un célibe, es decir, no tener mujer. ¿Ve? Esto ya es algo impuesto y obligatorio. Esto tergiversa totalmente la enseñanza de las Escrituras. Vamos a ver qué dice Pablo. Les invito a buscar en las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 7. Y el título que le colocan las personas que organizan la Biblia es Problemas del matrimonio. Entonces comienza así, dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Si usted analiza así ese pedacito, donde solamente dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, y usted se queda solamente con eso, y usted dice, oye, tiene razón lo que dice el sacerdote Luis Toro. Pero la Biblia no se estudia así. Usted no puede agarrar un pedacito, porque si sacamos un texto del contexto, puede ser parte de un pretexto. Y ese es el gran problema de este sacerdote, cómo tergiversa la palabra a su conveniencia. Es así que vamos a leer todo el contexto, todo lo que nos dice. A continuación de esto que dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Y aquí no se está refiriendo a los ministros, no le está diciendo todos los sacerdotes y obispos, les estoy diciendo, bueno, no, está dando una recomendación a todos, como nosotros quienes predicamos la palabra, le predicamos a un joven, oye, bueno le fuera que estuviera soltero, que estuviera tranquilo soltero. Pero mire lo que dice. El verso 2, el 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Ven que la cosa no se queda ahí? No se queda ahí en solamente, bueno, le sería al hombre. No, pero a causa de esto, a causa de la naturaleza humana, a causa de que Dios nos hizo naturalmente así, con ese deseo, ¿verdad? Que es algo normal, que no es impuro como lo intenta ver la Iglesia Católica, no, porque la Biblia lo dice muy claramente, dice, sea honroso en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Así que la relación sexual también es un acto honroso delante de los ojos de Dios. Dios bendice la relación sexual de un matrimonio. Ahora continuamos aquí, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora aquí dice algo tremendo para los casados, para los que no tenemos ese don de continencia, ¿verdad? Y aquí habla a los casados, dice que no se nieguen el uno al otro. Por el contrario de Pablo ir en contra de la relación sexual, está promoviendo, ¿verdad?, que los maridos no se separen sexualmente, que mantengan su vida sexual. Ahora dice el verso 7, desde el 6 dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Oiga, como dice este sacerdote católico, hijo de su papá, que no es Dios, dice aquí, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? Pablo tenía el don de continencia. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y aquí, esta parte que este hombre no la lee. Mejor es casarse que estarse quemando.
¿Y cuál es el gran problema de estos sacerdotes? Que deciden, ¿verdad? Deciden de forma impuesta, les imponen una carga que ellos no pueden llevar. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, ¿verdad? Es tener la relación sexual con una pareja. Ahora, no todas las personas tienen ese don. Yo conozco pastores y pastoras que se encuentran solteros y que tienen ese don, ojo, pero que no fueron obligados. Mire, usted obligatoriamente, si usted quiere ser ministro, usted tiene que llevar este yugo. No, amable amigo que escucha este mensaje, amigo católico, la enseñanza del celibato a la luz de la realidad de todo lo que vemos es una enseñanza no solamente antibíblica, no solamente antiapostólica, no solamente eso, es una enseñanza diabólica. Es una enseñanza diabólica por todos los escándalos que tiene el clero católico y también porque la escritura lo dice. Primera de Timoteo capítulo 4 y vamos a estar leyendo, dice aquí, predicción de la apostasía. El espíritu de la apostasía. De esas doctrinas de demonios de las cuales estamos hablando. Y dice así, Primera de Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuál fe? La fe católica. No, la fe bíblica. Algunos apostatarán, se irán, se apartarán de la doctrina real de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese, vamos a ver, como dice este señor, póngale lupa a este pedacito. Dice aquí, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ahí está, lo puede leer en su Biblia católica. Primera de Timoteo, capítulo 4. Aquí está, capítulo 4, la apostasía. Entonces usted puede ver por medio de esto qué doctrinas son diabólicas y qué iglesia o qué, digámoslo así, qué institución está promoviendo la apostasía. Fíjense, prohibirán casarse. Y lo dice en la Biblia católica, dice que son espíritus demoníacos, son enseñanzas de demonios. Amables oyentes, saquen ustedes sus conclusiones. Vemos como ni el apóstol Pablo ordena que los ministros que van a llevar a una iglesia, que van a gobernar una iglesia, deben ser solteros. No. Da una recomendación el apóstol Pablo a la iglesia, a aquellos que se mantengan solteros, pero él da una salvedad. Dice, a aquellos que tengan el don. No a todos, no a todos. Entonces, vemos cómo esta doctrina de demonios ha sido incluso apoyada por este sacerdote. Si te gustó mi video, dale me gusta y no olvides suscríbete. Chao, Dios les bendiga.